Y algún día pensé, están trabajando en un nuevo código y yo ya no tengo que enseñar. He terminado con mi vida docente. No tengo que juzgar. He terminado con mi vida de magistrado. No tengo que atender clientes. He terminado con la actividad profesional, estoy jubilado. Y los cambios que se proponen, los más sustanciales, son en derecho de familia, y no me afectan los cambios que hay en derecho de familia. No voy a constituir algún otro tipo de familia. Entonces, voy a vivir tranquilo. ¿Cuánto tiempo podré vivir todavía? Mejor no hacer ningún esfuerzo y no estudiar. Pero resulta que el cambio legislativo crea una serie de problemas que no se reducen al hecho de las normas alteradas, sino al conflicto que se produce entre las normas vigentes y las normas que las van a reemplazar. Y ese problema fue sustancialmente encarado para una modernización en 1968 en la ley 17711. Tenía como antecedente que el tema de derecho transitorio se había discutido y se había formulado una recomendación sobre la base de una ponencia de Guillermo Borda en el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil. Y cuando se sanciona la ley 17711, se reemplazan casi todas las normas de conflicto de ley. Quedan algunas en el título final, transitorio del Código, pero los artículos 3, 4, 5, que respondían a un concepto, sobre todo de derechos adquiridos, son reemplazados por una nueva técnica jurídica que había sido forjada por un francés, Paul Rouvier. Rouvier, decano de Burdeos, es un hombre de gran capacidad que ya por 1929-1930 había escrito una obra titulada Le conflit de loi, el conflicto de leyes, para referirse al conflicto de leyes en el tiempo, en la sucesión de una y de otra. Y que luego efectuó una segunda edición corregida y aumentada en 1960. En el país, el primero en difundir algunos aspectos de la obra de Rouvier es alguien a quien hoy lamentablemente se lo ignora. Se lo ignora en las conferencias, se lo ignora en los escritos. Yo mismo lo ignoré cuando escribí en 1970 sobre la irretroactividad de la ley. Y llegué a decir, nadie se ha ocupado de Rouvier hasta Borda. Y no era cierto esto. Un señor Areco, alumno de Raices, escribió una excelente tesis sobre los conflictos de leyes en materia contractual, publicado por Kraft. Y tuve la suerte de que él, leyendo lo mío, me escribiera y me dice, usted no conoce lo que yo he hecho. Y me enviara un ejemplar de la obra. Y ahí pude tomar conciencia de mis deficiencias, de mi insuficiencia, de mis errores, al haber silenciado el nombre de un argentino que ya se había preocupado por el problema del conflicto de leyes. Ya él, en 1940 aproximadamente, 40 y algo, hacía referencia a esa doctrina moderna de Rouvier, y a la que vamos a tener que referirnos forzosamente, porque consagrada como artículo 3 del Código Civil por la ley 17711, ha sido trasladada al nuevo Código Civil y Comercial con otro número, el 7, pero prácticamente con el mismo texto, salvo un pequeño agregado, y hasta un agregado que demuestra el desconocimiento de los problemas de derecho transitorio por quien lo ha insertado en el último párrafo. Ya haremos alguna referencia también a eso. De manera tal que ese artículo 3
incorporado por la ley 17711, cambió totalmente el sistema técnico jurídico de conflicto de leyes en nuestro país. Adoptaba la más moderna, para su época, concepción de solución de conflictos. Rouvier había realizado un esfuerzo muy grande, no solo en esa obra que yo les he mencionado, sino en otra que generalmente no es mencionada por ninguno de nuestros autores y que resulta sustancial leerla para comprender incluso algunos de los vocablos incorporados al artículo 3. Esa otra obra, que data del año 63, que demuestra los conocimientos filosóficos de Rouvier, se titula Derechos subjetivos y situaciones jurídicas. Droits subjectifs et situations juridiques, publicado por Dalot. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque se incorpora al artículo 3 y se mantiene en el artículo 7 la noción de situación jurídica dentro del sistema técnico de Rouvier. Y hay que comprender lo que entendía Rouvier por situaciones jurídicas para comprender bien el sistema que ha sido adoptado por el artículo 3. Por el artículo 3 y ahora por el artículo 7. Y yo, en aquellas épocas, poco después de la sanción de la ley 17711, me preocupé y escribí primero una serie de artículos y después los reuní en un libro sobre la irretroactividad de la ley, es decir, sobre el sistema que se había implantado en Argentina. Por ahí se dice con razón que a veces la ley se independiza de las ideas del autor. El autor mediato ha sido Guillermo Borda, que trajo las ideas de Rouvier. Guillermo Borda había incluso escrito una obra sobre retroactividad, después era de Areco, la de él, donde ahí sí propicia, Areco solamente hacía mención de este nuevo sistema. Guillermo Borda propicia ya la inserción de este nuevo sistema como una técnica jurídica perfecta para resolver los conflictos en la legislación. Y eso lo vuelca en su ponencia al tercer Congreso y luego en la ley 17711. Lo que vuelca en la ponencia, lo que luego se recibe en el artículo 3, viene a ser la sustancia íntima de las ideas de Rouvier. Pero las ideas de Rouvier, que emergen del texto mismo adoptado, no están completas en nuestra normativa. Incluso, yo escribí en alguna oportunidad, por eso, y lo repito y lo recuerda el último libro que ha aparecido sobre esto hace 20 días, de la doctora Kemal Maher Carrucci. Recuerdo una frase mía. Yo dije que el artículo 3 era el acierto más desacertado de la reforma. Acierto en cuanto a el procurar introducir una técnica jurídica perfecta para la solución de conflictos de leyes en el tiempo. Desacertado porque las explicaciones que a lo largo de sus obras da Rouvier sobre lo que es una situación jurídica por una parte y sobre el funcionamiento práctico de lo que él prevé para solucionar el choque de dos ideas fuerzas que están latentes en este problema, que son, en primer lugar, algo que viene del derecho romano, el de la irretroactividad de la nueva ley. Esta es una de las ideas fuerzas fundamentales. En principio, la nueva ley no puede operar retroactivamente afectando situaciones ya consumadas. Este es el principio general. Pero esto choca, sin ninguna duda, y eso lo advierte Rouvier y lo advierten todos los actores, con el deseo íntimo de un legislador.
el legislador quiere que se impongan las soluciones que él propone. A mí esto me hace acordar un poco, a otro gran jurista francés, muchas veces citado y pocas veces leído, que es Jean Domas. Jean Domas, gran jurista del siglo XVII, del siglo 1600, tiene varias obras, es un jus naturalista sin ninguna duda, y cuando uno los lee, él traza una diferencia entre derechos enmiables, inmutables, y ahí está su jus naturalismo, considera que hay derechos que son inmutables, y droit arbitraire, los derechos arbitrarios no porque sean contrarios a derechos, sino porque dependen del arbitrio del legislador, y que son utilizados por el legislador para hacer efectivos los principios que inspiran a los derechos inmutables. No voy a entrar en este momento a hacer toda una referencia a la obra de Rouvier en eso, sino que les recuerdo que para él hay una serie de principios básicos, de los cuales el más fundamental de todos, que es absolutamente inmutable, es que la buena fe debe regir todas las relaciones jurídicas. Y dice, este es un derecho inmutable, que no puede ser alterado por nada. Dentro de esos derechos inmutables puede haber ciertas graduaciones y a veces puede haber un choque entre un derecho inmutable para Domas y otro derecho inmutable, caso en el cual siempre el que va a prevalecer es el de la buena fe. La solución tiene que estar, no puede estar reñida nunca con la buena fe. Y el derecho arbitrar es lo que el legislador práctico imagina para hacer efectivos los derechos inmutables. Porque los derechos inmutables necesitan en la práctica ser efectivos. Y esto lo hace el legislador con estas leyes que dependen de su arbitrio, pero para obtener el fin jurídico justo que se pretende. En todos los tiempos se van produciendo cambios sociales. Y el cambio social hace que muchas normas de las arbitrarias queden desfasadas. Y el legislador suele advertir esto y suele buscar la manera de llenar el vacío, de suplir el defecto por el desfase, dando nuevas normas. Y aquí es donde va a chocar la idea de los dos principios. Señor, una ley nueva no puede operar retroactivamente. Sí, pero una ley nueva debe operar. Y debe operar lo más pronto posible. Debe tener efecto inmediato. El choque entre estos dos principios es lo que procura conciliar Rouvier con su técnica jurídica moderna, que busca determinar cuáles son los puntos en los cuales la ley no puede ser de ninguna manera vulnerada por la nueva ley, la ley vieja por la nueva ley. Cuidado, él admite que hay excepciones. El propio Rouvier admite y lo va a admitir luego el artículo 3 o el 7, que hay casos en los cuales resulta para el legislador necesario porque la ley vigente no se ajusta a la buena fe o a las necesidades de la buena fe, que se opere retroactivamente y puede disponer, pero ya de manera expresa, un efecto retroactivo de una nueva ley, siempre y cuando no afecte garantías constitucionales o derechos que están consolidados en forma de ley. Estas son las ideas centrales técnicamente que van a inspirar las soluciones de Rouvier. Para ello, idealmente él se va a colocar en una situación de tiempo jurídico, que el tiempo jurídico es distinto del tiempo material. Una y otra vez el derecho, el día es tiempo jurídico.
pero el día materialmente se extiende desde las 0 horas hasta las 24. Y sin embargo, lo hemos compactado en un momento, y hablamos día tal, día cual, como norma, se solucionan las cosas en el cómputo por días, o por meses, o por años, o por horas cuando lo fraccionamos al día, pero también la hora se extiende desde el minuto 0 hasta el minuto 60. Entonces, muchísimas veces, el derecho al tiempo físico, que es un punto que se va desplazando continuamente sin detenerse, lo extiende compactándolo en una unidad ideal de tiempo jurídico. Fíjense ustedes, un ejemplo muy claro lo daba el papá de Fernando. Una conferencia. Esta conferencia tiene jurídicamente un tiempo ideal único, que comienza con el inicio de disposición y terminará con el fin. Y todo esto es una sola cosa, y sin embargo, no es una sola cosa, sino que se ha extendido durante todos los minutos en que yo los haya torturado. Esto va a ser así. Y no te rías, Ravi, pero es así. Y normalmente, para el trato común en el sistema, consideramos como que el hecho generador de consecuencias, el hecho que constituye relaciones o situaciones, fuera como un hecho instantáneo, y prácticamente no hay hechos instantáneos. Aparte de que hay hechos generadores que son complejos y que son la suma de hechos instantáneos. En el contrato, oferta y aceptación. Entre la oferta y la aceptación, medio un tiempo. Y lo vamos a unir todo en una unidad que es el contrato, como si fuera algo único. Pero es algo único que no se ha formado en un instante, salvo en el kiosco cuando compro un diario. Es lo más cercano a lo virtualmente instantáneo. Pero, así como para el contrato, para muchas otras relaciones jurídicas, la formación de la relación jurídica no sucede instantáneamente, sino que prolonga en el tiempo. Idealmente se la compacta. Y para Rouvier, en esta idea técnica perfecta, a una situación jurídica que se ha consolidado, se le aplica la ley vigente al momento en que se consolidó. Y esa situación queda marcada en su constitución y en su contenido por la ley que tenía vigencia en el momento en que se consolidó. Cuando la situación jurídica demora un tiempo en consolidarse, tenemos una situación de pendencia que va a ser juzgada luego por un tiempo único, si se llega a consolidar en el momento en que se consolide, con la ley vigente al momento de consolidarse y de completarse todos los hechos jurídicos complejos que van a integrar la relación jurídica. Pero esa situación jurídica consolidada, aparentemente estática, diríamos, le llamemos relación o situación, los dos vocablos que utilizan el 3 y el 7. No voy a entrar en todas las largas discusiones, uno ha escrito mucho sobre eso. Yo pienso que, en definitiva, aunque sean empleados las dos, tienen un funcionamiento similar. Porque si se toma el concepto de relación, el concepto originario de lo que es relación jurídica de Savigny, comprendería también las llamadas situaciones jurídicas. Pero esto no es para discutirlo ahora. Situación, relación consolidada, se rige por la ley del momento. Pero esta situación estática no es estática nunca. A su vez, la relación o situación jurídica suele producir consecuencias o efectos posteriores a su consolidación.
Este es el otro aspecto que va a tener en cuenta Rouvier. Por un lado, la situación jurídica, por otro lado, los efectos o las consecuencias que emanan de esa situación jurídica. Y allí dirá, ¿por qué ley se rigen? ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Ernesto? Por allá, vaya. Él va a decir, los efectos o consecuencias de una situación jurídica que se producen antes de la entrada en vigencia de una nueva ley, se rigen por la ley que estaba en vigencia en el momento en que se produjeron. Pero, si entra en vigencia una nueva ley y esa situación jurídica continúa produciendo consecuencias, las nuevas consecuencias van a estar regidas por la nueva ley en razón del efecto inmediato de la ley. Esta es la manera en que trata de conjugar los dos aspectos contrapuestos: posible retroactividad o irretroactividad, efecto lo más cercano posible a la voluntad, al propósito del legislador. Yo incluyo en la obra de retroactividad, en los distintos capítulos, un par de cuadros que he pedido se los distribuyan a ustedes para facilitar la comprensión de cómo, frente al cambio de leyes, van a jugar estos principios consagrados, técnicamente originados en el pensamiento de Rouvier y elevados a la categoría de ley en nuestro país por el artículo 3 y el artículo 7. Fíjense ustedes, situaciones jurídicas agotadas. Constitución, modificación o extinción por la antigua ley en virtud del principio de retroactividad. Consecuencias agotadas. También se aplica la vieja ley por el principio de retroactividad. Pero, yo les decía, puede ocurrir que la situación jurídica esté en curso de constitución por aquello de que su constitución es compleja, no es instantánea. ¿Por qué ley se va a regir la situación jurídica que está en curso de constitución? Se va a regir por la nueva ley en razón del efecto inmediato. Y esto, de acuerdo al pensamiento de Rouvier, no es retroactividad, es efecto inmediato para algo que no estaba consolidado. Fíjense que clarifica mucho y elimina incluso todas aquellas divagaciones que solían hacer los autores cuando se hablaba solo de derechos adquiridos, sobre retroactividad de primer grado, retroactividad de segundo grado y retroactividad de tercer grado. No. Él dice, en la mayor parte de las ocasiones en que se habla de retroactividad de primero, segundo, tercer, no hay tal retroactividad, sino que se trata de la aplicación del efecto inmediato de la ley. Cuando la situación jurídica constituida se encuentra pendiente, la de fuente extracontractual, tenemos que distinguir porque después tendremos que ver la de fuente contractual. La constitución de la situación jurídica se rige por la ley vieja. La modificación se rige por la ley vigente en el momento en que se produce la modificación o la extinción. Las consecuencias anteriores se van a regir por la ley vieja, pero las consecuencias posteriores a la ley nueva se van a regir por la ley nueva. Un crédito que produce intereses. El crédito es una situación jurídica constituida. El interés es una consecuencia. Viene una ley que regula la tasa máxima de interés y pone un límite. Todos los intereses anteriores a la nueva ley, ya producidos,
se rigen por la ley antigua que no ponía límite. Pero a partir del momento de vigencia de la nueva ley, empezará a aplicarse la nueva ley a los intereses que desde ese momento, consecuencias, se produzcan o no. Para las situaciones jurídicas nuevas, su constitución, modificación, extinción, van a estar regidas por la nueva ley. Y lo mismo para todas las consecuencias posteriores. Este cuadrito, que yo lo confeccioné ese tiempo, clarifica bastante la comprensión de las situaciones de choque. Pero aquí yo quiero también decirles algo. Tal como está concebido el artículo 7 o el artículo 3, está pensando en la situación de la existencia de una ley y de su que dice A, y de su reemplazo por otra ley que para la misma situación contempla el B o el C. O incluso del caso en que no existe ninguna ley y aparece una nueva ley que marca ciertos requisitos para la Constitución y considera constituidas con el B o el C. Sin embargo, nos encontramos con que el cambio de un código por otro es un problema mucho más serio que el simple cambio de una ley por otra. Porque, y muy especialmente, y en el caso del código que nos preocupa, estamos frente a la circunstancia de que el Código de Vélez había seguido una técnica, que era la del detalle, y daba solución, basándose en antecedentes de jurisprudencia, basándose en antecedentes de lógica, a numerosos casos de detalle. Y que el nuevo código, en muchos puntos, parece haber comprimido la regulación de una institución y hace desaparecer una cantidad de normas que regulaban una serie de hipótesis. ¿Cuál es la solución frente a este silencio? El nuevo código. Por supuesto que con respecto a las situaciones anteriores, a las consecuencias anteriores hasta la entrada en vigencia, no hay ningún problema porque se sigue aplicando la ley con sus detalles. ¿Qué sucede a partir del 1 de agosto, cuando han desaparecido esa regulación que generalmente se refería a consecuencias y a consecuencias legales? Por ejemplo, en materia de obligación, dentro de lo poco que yo he podido ver hasta ahora, pero que si ustedes tienen el Código Civil vigente y buscan la condición, se van a encontrar con que se regula la condición suspensiva, la condición regulatoria, resolutoria, que hay 35 artículos. Y pasamos a un nuevo código donde quedan 8 artículos. ¿Qué pasa con todas las situaciones reguladas anteriormente? El silencio del legislador ha querido suprimir eso como solución y que sea la contraria. Dejar eso al pleno arbitrio del juez y de las partes. Es un problema serio de interpretación. Hasta dónde también la intención del legislador tendrá que ser contemplada frente a este silencio. Hasta dónde la supresión de las normas no es tal, en tal sentido, sino que hay un aglutinamiento de 2 o 3 normas en una, que en definitiva vienen a dar una solución similar o distinta, y según esto será lo que se aplique a la que está vigente. Yo he procurado rastrear en ese tema de la condición
antecedentes. Lo que hace el nuevo código es reproducir textualmente el proyecto del 98. ¿Da alguna explicación de la intención del legislador en el nuevo código? No. ¿Da alguna explicación clara en el proyecto del 98? Tampoco. ¿En qué estamos? ¿Qué hizo el legislador del 98? ¿Qué es el antecedente de este? ¿Qué es la fuente? Tomó las cosas de un proyecto del Ejecutivo del 93. Y casi reprodujo eso. ¿Hay explicaciones allí? Sí. En el proyecto del Ejecutivo del 93 había una serie de notas que aclaraban aparentemente cuál era la intención del legislador o que explicaban el porqué de los cambios. ¿Deberá ser eso útil o no para la aplicación práctica de los conflictos que se nos presenten cuando tengamos que resolver esas situaciones que estaban previstas y que hoy no están previstas? Este problema es uno de los problemas más serios que tiene en esta materia. Estoy tomando un ejemplo, pero a lo largo del código, como eso, van a encontrar infinidad de cosas. Hubo otra que a mí me ha preocupado. Yo les he hablado aquí algo de obligaciones. En materia de derechos reales, el título de la hipoteca era un título hipertrofiado, con un centenar de artículos. ¿Por qué? ¿Había una razón? Sí, había una razón clara. La hipoteca era el único derecho que debía registrarse para Vélez. Entonces, regula todo un verdadero código de registro dentro del título de la hipoteca, junto con otra serie de normas específicas de soluciones para problemas de la propia hipoteca, aún sin problema de registro. Y se dicta la ley 17.801. Y pareciera ser que el legislador, que no toca nada de la 17.801, que la mantiene tal como estaba, ha creído que la ley 17.801 es suficiente para regular los problemas registrales. Y ha sacado de la hipoteca todo el contenido registral. ¿Era real eso? Los escribanos que hay acá, los abogados, ¿no saben que la ley 17.801 encontraba sustento y complemento en numerosas normas del título de la hipoteca? De memoria uno, que no venía de Vélez, que venía de una ley especial, incluso dictada después de la 17.711, la posibilidad de reserva de rango hipotecario. Ha desaparecido. ¿Qué significa esto? ¿Que no se va a poder establecer más una reserva de rango hipotecario porque ha desaparecido del título de la hipoteca? ¿O tenemos que recurrir a principios generales para admitirla? Pero no es la única. La materia de responsabilidad por errores registrales está muy escuetamente tratada en la 17.801. En cambio, en el código había una donde hasta expresamente ponía a cargo del registrador la responsabilidad por los errores o omisiones. Y esto ha desaparecido. Junto con otra serie de normas vinculadas a las relaciones con el tercer acreedor, hipotecario y demás. Vean ustedes cómo hay allí, en derechos reales, y yo he dado un ejemplo de los derechos obligacionales y otro de los derechos reales, normas que la ausencia de dispositivo legal en el nuevo código no encuentra solución en la norma de conflicto. Yo no puedo extenderme más porque estoy mirando la hora y sé que le estaría quitando al siguiente, pero voy a hacer... ¿sí? No, está bien. Pero en realidad tendríamos que hablar sobre estos temas 2 o 3 días. Esta es la verdad. Pero no voy a abusar de ustedes durante 2 o 3 días. Voy a tratar de ver un par de cosas más en las cuales
Algunos he estado conversando con Fernando Hijo. Una de las cosas que me ha obligado a retomar el problema del derecho transitorio ha sido que un día me llama por teléfono una escribana de Buenos Aires, que ha sido directora de la revista notarial de Provincia de Buenos Aires. Me dice, tenemos tal problema. ¿Qué pasa? Vélez, de manera anómala, digo de manera anómala porque es el único código que lo hace, admite que la oferta de donación pueda ser aceptada por el donatario después de muerto el donante. El nuevo código pone un límite: la oferta de donación tiene que ser aceptada durante la vida del donante, porque si no, no se ha constituido el contrato de donación. Falta un elemento sustancial, la aceptación. Y si no se ha integrado, no hay una nueva situación jurídica digna de protección, que es la donación. ¿Qué pasa? Que en Provincia de Buenos Aires se utiliza por los escribanos la oferta de donación como una manera de eludir el testamento posterior, el legado testamentario. Se ha hecho la oferta de donación, no la acepta el donatario porque en realidad el donante no quiere tampoco entregarle en ese momento, sino que esto es algo para que funcione como legado después de su muerte. Y de esa forma, además, se ahorra en el juicio sucesorio, con la sola aceptación. Entonces, la desesperación de todos estos escribanos que estaban utilizando esto como un método de eludir futuros juicios sucesorios, de la disposición del nuevo código que ha establecido que el contrato de donación debe ser aceptado en vida. Me llaman para decirme, hemos escuchado una conferencia de la doctora Carlucci que yo no sé si era cierto, ha aceptado nuestra posición de que aquí había ya una situación jurídica y además ha hablado de su libro y dice que usted es el que mejor ha escrito. Esto me decían así, no es que yo sea el que mejor haya escrito. ¿No podría escribirnos sobre esto? Nosotros te pagamos para publicarlo. Mire, Zulma, yo en este momento tengo una cantidad de cosas encima, no voy a tener que viajar, lamento no puedo, pero además no pienso así. Yo pienso que la situación jurídica no está constituida con la sola oferta, que falta un elemento integrativo y que si el código ha cambiado y exige ese elemento integrativo en vida, ya andan desesperados buscando que algunos acepten ya las ofertas de donaciones. Ayer, no se rían, ayer en el Colegio de Escribanos de Córdoba, dice, hemos tenido 3 o 4 escribanos de Buenos Aires que nos están pidiendo que busquemos a los donatarios para que hagan la aceptación. Bueno, el asunto, como ustedes ven, puede tener implicancias prácticas graves en una cantidad de aspectos. Hay otro, en materia de derechos sociales, y con eso voy a terminar para no excederme más del tiempo, que me llama un poco la atención. El nuevo código, al igual que el anterior, acepta que sea posible abandonar la posesión. Es decir, está regulado que se puede abandonar la posesión. Pero ha suprimido el artículo en materia de dominio de que se puede abandonar el dominio. Nada dice ahora sobre el abandono del dominio. Y si un dominio abandona la posesión, ¿qué está abandonando? ¿Puede sostener que mantiene el dominio abandonando la posesión? Bueno, esta es una pregunta para esta y para muchas otras. Señores, yo les di otro cuadro que ustedes pueden leerlo, el cuadro 2, que se refiere a otra serie de hipótesis, donde está el problema de
y las situaciones jurídicas constituidas de fuente contractual. Esto es uno de los problemas más interesantes. La ponencia de Borda, en años de 61, lo incluía. La comisión del tercer congreso lo suprimió. Borda tenía la manita en su mano, cuando la ley 17711 lo incluyó. Y creo que la posibilidad de supervivencia, es decir, de proyección hacia adelante, de las nuevas normas supletorias en materia contractual es un acierto, porque con mucha frecuencia las partes no están reproduciendo todo lo que está en el código. Es innecesario. Sí, el código de manera supletoria dice, en tal caso, tal cosa. Y bueno, ¿para qué lo voy a poner en contrato? Si igual me lo van a aplicar. Esta es la idea que me inspira Borda, esta es la idea que me inspira Rouvier, esta es la idea que tenemos conservada. Yo he escrito sobre eso, no me voy a extender, ustedes podrán castigarse si tienen el masoquismo suficiente leyendo lo que he escrito. Ya les voy a decir, yo pensaba, pedí a un editor antes de irme al mes que me hiciera una revisión facsimilar para poder ponerla al alcance de ustedes, pero me había olvidado que igual la pueden conseguir. En la Academia Nacional de Derecho, nosotros tenemos una página académica que puede ser consultada. En esa página, en el tablero superior, está biblioteca. En biblioteca tienes biblioteca virtual. Y entre los libros incluidos en la biblioteca virtual están algunos libros míos de la verdad. Entre otros, el libro de retroactividad, que puede ser consultado en la biblioteca virtual. O sea que eso podría hacer. Y sí, en ese artículo había un agregado que demuestra el desconocimiento total de quién lo hace, que lo hace más por un afán político de protección del consumidor, y lo repite acá, que las nuevas normas supletorias en defensa del consumidor escapan a esto. Yo digo, las leyes del consumidor, tanto el código como todas las otras, ¿hay alguna norma de defensa del consumidor que sea supletoria o imperativa? Todas las normas que sanciona el legislador en defensa del consumidor son imperativas. Denme un ejemplo de norma supletoria. Denme un ejemplo de que sea útil el agregado este. Yo no lo he podido encontrar. Si ustedes lo encuentran, se los voy a agradecer. Y una última cosa para terminar. Lo había traído entre material, pero lo dejé una obra sobre retroactividad de una autora francesa, de Quedor de Fossé. De Quedor de Fossé escribió bastante después de Rouvier. Y señala una cosa que no es curiosa, sino que demuestra y pone de relieve lo que es el afán del legislador. Dice, después que la Corte de Casación francesa consagró la teoría de Rouvier como teoría aplicable, con una diferencia incluso, que allí no es ley, sino que por considerarla teóricamente correcta y adecuada, la empezaron a aplicar los tribunales, y esto llevado a la Corte de Casación, la Corte de Casación aprobó que debía aplicarse la teoría de Rouvier como forma de solución de los conflictos. Después de eso, se han dado 60 leyes, y empieza a enumerarlas. Y en todas, el legislador ha buscado un subterfugio para lograr de manera más rápida la aplicación, escapando a la teoría de Rouvier. Es decir, incluir normas expresas que consagran retroactividad para obtener de esa forma la aplicación inmediata. Señores, yo me he exagerado el tiempo, les agradezco la atención, les pido incluso disculpas, y me gustaría mucho si en otra oportunidad puedo volver por acá y seguimos conversando del tema.